Buenísimas, 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 buenísimas noches todavía. No sale el sol, no sale el sol, pero va a salir bonito. Mi Cristo interior, salve y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es lunes 4 de febrero, 4 de febrero de 2019. El programa es el número, escuchen, 1900, 1900. Que el espíritu de sabiduría descienda en nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Arrancamos suscriptores, 14.872. 14.000. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos se expresan, gracias por sus recomendaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, 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 gracias. El despertar de la conciencia. Oigan lo que nos vamos a meter. Capítulo primero. Ha sido ampliamente establecido que todo el anarquismo e infelicidad de la humanidad tiene su fundamento en el estado interno, inestable, confuso y no desarrollado del hombre mismo. Nosotros somos este cuerpo externo, pero tenemos algo adentro que maneja todo. Se sostiene que para cambiar el mundo de las cosas en la sociedad actual, el primer paso es inculcar en los hombres ricos y pobres, empleados y empleadores, padres e hijos, cristianos, católicos, protestantes y musulmanes, entre otros, sentimientos, pensamientos y hábitos más nobles, más elevados y más espirituales. Quiere esto decir como conclusión que todos vamos por lo material. Que hagan posible la transformación de las cualidades animales que dominan la vida actual de la humanidad en cualidades divinas o virtudes como el perdón, el amor, la generosidad, la cooperación, la justicia, el altruismo, la rectitud, la veracidad, la responsabilidad, la convivencia pacífica, la honradez, el sentido de pertenencia, entre otras. También se ha evidenciado que ningún sistema económico puede ser exitoso si no está fundamentado en la unidad de género humano y que la justicia y la equidad es la base de la unidad. Es evidente que la situación actual no presenta las características de unidad y justicia y que urge un cambio profundo en la naturaleza. Porque si el ser humano no logra su propia unicidad mediante el conocimiento de sí mismo, no podrá respetar la unicidad de los demás ni actuar con justicia. Algún autor citaba a Galileo diciendo: nada puedes enseñarle a un hombre, solo puedes ayudarlo a que lo descubra dentro de sí mismo. Yo solo sé que nada sé, decía un colega de Galileo. También se ha dicho, nadie puede arrastrar a un ciego hacia el cielo. A la hora precisa, el ciego recobrará la vista. Lo anterior es fácil de entender, sin embargo, es urgente que un cambio profundo en el ser humano antes de que las acciones inconscientes que realiza terminen por destruirnos a todos los seres vivientes en este planeta Tierra. No se puede forzar a nadie a que piense o actúe siguiendo consignas preestablecidas. En ese sentido, la idea que plantea el ensayo en su introducción es la de presentar argumentos convincentes para que los líderes de la humanidad se den cuenta de que todos estamos dormidos espiritualmente y debemos despertar a la realidad de nuestra verdadera esencia espiritual, con el propósito de tomar decisiones conscientes y no mecánicas, imbuidas de espiritualidad y no de tanta materialidad y ambición personales. Para un ejemplo, miren a la derecha de Colombia, miren hoy al norte a la derecha de Colombia. El saber humano es incompleto e imperfecto porque solo se toma como cierto aquel que se ha basado en el conocimiento científico y la verdad tiene que ser descubierta también por la ciencia como por la religión. Hay muchos que están empeñados en los descubrimientos e invenciones sin salir de sus laboratorios, olvidando su directa participación en el desarrollo de la humanidad.
Y hay quienes se pasan la vida rezando por la paz por la paz mundial, sin salir de sus templos a atender las necesidades de paz y elevación de los espíritus. Unos rezan, otros investigan, pero son muchos los que no ven más allá de sus probetas y de sus rosarios. Es algo claro aquí que se está hablando de un ser humano dormido, aunque tenga los ojos abiertos cuando va caminando por la calle. Es claro también que el hombre debe adquirir normas normales, normas morales, religiosas y sociales, nuevas virtudes y nuevas capacidades de análisis y razonamiento acordes con los tiempos actuales y ajustados a las necesidades de los pueblos de hoy. Adquiriendo esta capacidad, se encamina al ser humano por la senda del bien, pues esta senda requiere una transformación individual y para lograrla se requieren de obedecer las leyes reveladas por Dios a través de sus mensajeros divinos y profetas. Es claro y evidente que se necesita una transformación y que la religión tiene las claves dadas por Dios para transformar a las personas. Sin embargo, en el mundo actual, tan materialista y cuyo Dios es únicamente el dinero, el poder o el sexo, se ve muy complicado inducir a los líderes mundiales a que investiguen para encontrar los métodos necesarios y logren encaminar a las masas de la humanidad por el sendero de la paz, la justicia y la prosperidad humanas. Por otra parte, los mismos líderes mundiales están necesitando un cambio estructural para que tal vez así logren ver lo equivocados que están al solo depender de la ciencia para la búsqueda de la verdad, olvidándose de que también la religión contribuye a esta búsqueda. Hasta que la ciencia y la religión no caminen codo a codo, el pájaro de la humanidad carecerá de una de sus alas, la religión, para remontarse en su vuelo hacia la paz. Con base en lo anterior, es necesario investigar fuentes científicas que ayuden a entender la dimensión espiritual del ser humano. Capítulo 2. Según los estudiosos de la psicología, existen 3 estados de conciencia: el despertar de la propia existencia o estado cognoscitivo del conocer, la actividad de las facultades mentales o estado volitivo del querer, el pensamiento o estado afectivo del amar. Los sentimientos que surgen de respuestas condicionadas y reflejos instintivos se desarrollan a través del estado afectivo solamente. En este caso, los estados cognoscitivo y volitivo no se usan o prácticamente permanecen inactivos. Dentro del área de las condiciones del estado cognoscitivo están el acto de saber, el proceso de percibir, el ejercicio de despertar y la medida del logro mental. Estas funciones están directamente relacionadas con el progreso de estructuración moral e intelectual del hombre. Lo anterior parece lógico si se ve muy claro escrito como está, pero como lo entienden quienes lo escriben y como lo captan los que lo leen, despertar y logro mental son conceptos muy profundos y obviamente difícilmente captados por las mentes dormidas, o lo que es lo mismo, por aquellas gentes aficionadas a la música estridente, a las fiestas hasta altas horas de la noche y a las celebraciones estruendosas, acompañadas de licor y excesos sexuales. Las buenas escogencias morales no solo dependen de la que el hombre conozca acerca de los preceptos, sino también de su despertar y el logro mental que realice por sus propios medios al incursionar en la lectura y la meditación, pilares de la evolución. El hombre que conoce los preceptos morales o mandamientos y no los sigue, demuestra cómo el estado volitivo puede ignorar el estado cognoscitivo. El estado volitivo usa o rechaza el cognoscitivo de acuerdo con la voluntad del hombre. Entonces el conocimiento de sí mismo y el despertar de una tarea tan difícil de realizar, cuanto más difícil sea para el ser humano común y corriente, el hecho de reconocer cuándo está usando el volitivo o el cognoscitivo y cuándo está realmente despierto. Para complicar un poco más las cosas, aunque cada ser humano nace como un ser nuevo y viene dotado de todo lo necesario para triunfar en la vida,
con plenitud de sus poderes y capacidades y limitaciones, y puede llegar a ser una persona creativa, importante, próspera, pensante, armónica y consciente. En ocasiones atina a nacer dentro de una familia que no tiene bien claros los conceptos para poder ayudarle a ser auténtico, representando por el dinero, el poder y el sexo. No es tan importante como conocerse a sí mismo y llegar a ser único que Dios creó con un propósito definido. La mayoría de los padres creen ser buenos con los hijos porque les proveen de comida, el abrigo, la ropa y la educación. O sea, lo único que los padres enseñan es cómo ganarse la vida. Sin embargo, hasta el momento no se ha enseñado en la casa, ni en las escuelas, ni en las universidades, cómo ser uno mismo, cómo ser auténtico y menos cómo lograr una individualidad y no personalidades diferentes, múltiples yoes. Por el contrario, se nos ha enseñado que el conocimiento viene de afuera y está registrado en los libros que otros escribieron y que los maestros enseñan como cosas ciertas. La única verdad, por lo tanto, proviene del conocimiento de otros y lo llamamos ciencia. Este conocimiento es bueno para ganarse la vida, pero no para desarrollarnos como personas y mucho menos para evolucionar en estados de conciencia. Para ser auténtico y conocerse a sí mismo hay que vivir en el presente, pues añorar o lamentarse del pasado y ansiar o vivir en el futuro resta muchas energías que podrían ser aprovechadas para sacar beneficio del momento presente. Muchos dicen: si yo hubiera nacido en otra parte, si yo tuviera, si mis papás, si yo... Algunos reclamamos cantidades de cosas. Todo esto es contrario a lo que se necesita para ser una persona auténtica, especialmente cuando siempre hemos oído y traemos grabado en la memoria que debemos ser otra persona. Usted no sirve para nada, quite de ahí. Cuando tenga cédula, se larga de esta casa. La persona auténtica es la que realiza su propia unicidad y aprecia la unicidad de los demás. Adicionalmente, debe responsabilizarse por su propia vida y no culpar a los demás ni jugar al desamparado. Es así como la primera lucha del individuo está en su interior, tratando de estructurar un solo yo del que tiene dividido, en parte por los mensajes que recibió y no recibió de sus padres, en parte por la falta de afecto y el ambiente hostil vivido dentro de su familia. Para dar luz en el camino de esta lucha interior, citaremos algunos estudios en materia del despertar. Para John Baynes, el despertar de la conciencia es darse cuenta de que el hombre actúa como una máquina debido a que lo gobiernan los deseos, estados anímicos e instintivos que lo hacen actuar o más bien reaccionar de diferentes maneras. Según la línea que seguimos de Baynes, cuando un hombre está muy dormido, la naturaleza le envía dolor y sufrimiento para despertarlo. ¿Y qué hace el hombre? Maldice. Hay que recordar que la conciencia no tiene que ver en el desarrollo intelectual. Un ser humilde o inculto puede ser mucho más consciente que un sabio atómico, entendiendo por conciencia la capacidad de percibir la realidad sin distorsión mental de ninguna clase, siendo muchas veces el exceso de información científica o cultural un obstáculo para el despertar de la conciencia, debido a que esta formación es elaborada por individuos que también están inconscientes o dormidos espiritualmente y porque se siguen sin reflexionar en ello, como si fueran verdades absolutas. De acuerdo con lo establecido anteriormente, podemos concluir que el estado actual en que se encuentra el ser humano, sin distinción de capacidad intelectual, sexo, edad, religión o nacionalidad, es el estado dormido. Debido a que no somos conscientes de la mayoría de nuestros actos, actuamos influidos por el ambiente exterior, automáticamente poseemos un yo dividido en muchos yoes que actúan cada uno de acuerdo a las circunstancias sin un control absoluto de nuestra conciencia. Algunos que están dormidos deben ser despertados. Algunos que están enfermos necesitan ser curados. Y como dijo antes, no, o escuchamos decir, ególatra, que ese es
lo ególatra que es ese individuo, tal vez porque es asertivo o está convencido de que lo que dice y lo vemos tan seguro o segura de sí misma que nos molesta. También la inteligencia de otra persona nos despierta envidia. ¡Tararara! También la inteligencia de una persona nos despierta envidia. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, tienes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdona, te ama, te agradece, y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.